Estimados estudiantes, vamos a dar comienzo a esta actividad en honor al tiempo y vamos a partir. Les queremos dar la bienvenida con sus profesores del curso de comprensión del fenómeno educativo. Esta es una actividad que está programada, ¿no es cierto?, la planificación del curso. Nosotros la pensamos como de reflexión para ustedes, la más principal sobre la que se enfoca ¿qué tema? La educación. Y nos organizamos esta actividad en la cual dos profesores de asignatura van a plantear algunos elementos que nosotros vamos a tomar para reflexionar, para hacernos preguntas, para discutir y para ir enriqueciendo el conocimiento que ustedes han ido construyendo y que esperamos que sigan construyendo a lo largo de su formación acá en la facultad y en la universidad. Vamos a partir con el profesor Jorge Miranda, que nos va a exponer el tema de los dilemas de la educación, en la cual él va a hacer ustedes preguntas, ¿no es cierto?, en torno al currículum, a los cambios, al estrés, ¿no es cierto?, la discusión sobre educación en Chile, ¿ya? Y en segundo lugar, el profesor Rodrigo Ojeda, que nos va a plantear cómo nuestra universidad está respondiendo, ¿no es cierto?, frente a esta situación, y específicamente cómo el modelo educativo de nuestra universidad a nosotros nos va situando en este cambio, y respondiendo a lo que el entorno y el contexto socioeducativo también. Finalmente, yo les quiero pedir que el día que vayan teniendo inquietudes, preguntas, por favor, las vayan registrando. ¿Ya? Vamos a tener a dos estudiantes que amablemente se ofrecieron a recoger estos papeles para que los profesores los puedan responder. Así que los invito a que disfruten la presentación, a que puedan estar muy atentos. Y bueno, este ha sido un trabajo del equipo y estamos muy contentos de poder entregarles a ustedes este momento de reflexión. Así que... Bien, ¿se escucha o no? ¿Ahí sí? ¿Se escucha? ¿No? Bueno, ahora sí. Bien, buenos días. Buenos días. Me imagino que el frío los habrá despertado y que evidentemente están revitalizados hoy día en la mañana. Además, hoy día es viernes chico, así que estamos preparándonos para partir. La idea fundamental, más que hacer una acabada presentación de todos los temas que están dando vuelta en la educación, porque podríamos estar aquí creo que una semana y nos faltaría tiempo, es presentar algunos elementos de reflexión y algunos elementos que evidentemente nos van a llevar a plantearnos desde lo que significa ser estudiantes de pedagogía respecto a la discusión que hoy día se está realizando a nivel nacional en el ámbito de educación. Tal como decía la profesora Montanares, nosotros vamos a abordar dos ámbitos. Ustedes, si son atentos lectores de la realidad, estarán dándose cuenta que hoy día el movimiento estudiantil está planteando una serie de demandas a la política pública y al gobierno en particular respecto de algunos aspectos asociados a equidad, igualdad, calidad, etcétera. Algunas vamos a comentar, los estudiantes míos van a escuchar muchos temas y como decía la profesora Montes también una comparación un poco con lo que va a ser el gran desafío que significa la educación superior. Entonces, yo les pido que vayamos poniendo esto en contexto y vayamos poniendo esto un poco en la dinámica de lo que significa para este país particularmente y para América Latina en general también, no es menor decirlo. La Organización de Estados Iberoamericanos ha ido planteando que
que evidentemente los países de América Latina están viviendo un proceso de reforma y transformación significativo, pero que no necesariamente los réditos o los resultados que se espera. Y yo quiero conversar de eso, quiero conversar un poco en el tiempo que tengo de algunos elementos. No vamos a más, pero lo importante es que a partir de un poco de la conversación que vayamos teniendo, ustedes después en sus aulas con sus profesores puedan continuar la reflexión. Yo tengo que acordarme aquí porque voy a ver como a los 15. Sí. Algunos elementos importantes. ¿Cuáles fueron los ejes de la reforma educacional de los años 90? Básicamente, como se señala, fueron 3. Cobertura, mejorar la calidad y apuntar hacia la equidad en educación. Cada uno de ellos ha ido teniendo como un correlato desde la perspectiva de lo que significa la definición de política pública en este país en todo el tema educacional. Tanto los gobiernos de la concertación como el gobierno nacional ha ido apuntando a la resolución con estrategias distintas, con métodos distintos probablemente, pero que en el fondo apuntan básicamente a estas 5 líneas que se van visualizando. Aumento del gasto público en educación. En el último tiempo se ha triplicado el gasto público en educación. Lo que he ido estableciendo que educación ha pasado a ser un tema prioritario desde la perspectiva del gasto. Que ustedes pueden entender que si las reformas o las innovaciones que se quieren realizar no van a acompañar financiamientos, son reformas que están perdidas, tienen futuro. Y por lo tanto, cada uno de los elementos que se ha ido incorporando de información ha ido acompañado de un gasto público. Desde el año 90 adelante, el dato señala que Chile ha triplicado su gasto en educación. El segundo elemento que no ha sido menor y que ustedes lo vivieron siendo antes secundario probablemente, y hoy día siendo estudiantes de primer año ya están escuchando los reajos ya en día sino el terremoto entre medio, pero un elemento importante que el año 90 se pasa de una estructura curricular tanto pero a los 22 establece un sistema curricular base. Esto significa modificar lo que había, porque lo que era un diseño curricular que establecía claramente todo aquello que los colegios debían hacer. Y por lo tanto no había autonomía ni libertad frente a eso, muy poca. Sin embargo, a partir del año 90 se plantea una materia curricular base, que a los que nos gusta el fútbol es como que nos dicen, mire, sabe que es rayado de cancha, juegue. Pero no nos dice si el juego es 4-4-2 o no sé, no nos dicen ninguno de esos esquemas, nos dicen juegue. Entrega bastante autonomía y que se basa en la definición de los proyectos educativos institucionales, que recoge un poco la filosofía de la organización educativa que se transmitan en el currículum. Ha sido lento el proceso, muchos de estos temas no han sido muy bien asumidos y más caer en el análisis crítico que creo que sus profesores podrán compartirlo con ustedes un poco de experiencia que ustedes mismos y también los profesores tienen en el sistema educativo podrán realizarlo. Un tercer elemento que tiene que ver con el mejoramiento de la profesión docente. Y aquí hay varios elementos, desde la creación del estatuto docente en adelante, hasta lo que hoy día significa la instalación de la carrera profesional docente con todo lo que ello implica. Para ustedes, estudiantes de pedagogía, el mundo que se viene es un mundo bien interesante desde la perspectiva de que probablemente ustedes no van a estar regidos por el estatuto docente, lo más seguro que así sea, y sí estén regidos por la carrera profesional docente, y ahí el sistema que evalúa la carrera profesional docente y que va a poner muchos énfasis tanto en la formación, en la capacitación, en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, que tengo entendido que Rodrigo posteriormente toca, y yo ojo con ese tema que va a ser interesante.
lo que los norteamericanos denominan el Long Life Learning, y que tiene que ver precisamente cómo no es un profesional resuelto y acabado a los 2 años, sino que la profesión y la formación inicial solo es la puerta de entrada. Y en ese sentido también un acompañamiento asociado al tema remunerativo, al tema de la exigencia, de las temas que se está discutiendo hoy en este aspecto, que se va a vincular los resultados de los estudiantes, resultados en pruebas estandarizadas, a las evaluaciones de los docentes. Un elemento que no es menor y que ustedes han escuchado en el último tiempo, que también tiene que ver con la prueba de egreso inicia. Entonces, ese es un tercer componente que está dando vuelta. El tercero, la GEC, que muchos de ustedes fueron estudiantes de escolar completa y que significa también transformación significa el sistema de educación. Más en torno al mejoramiento de la calidad y la calidad de la educación. Hay un tema que no es menor y que hoy día se está verificando en la Asociación Especial Presencial, porque se ha ido detectando que trabajar con niños vulnerables es más caro y por lo tanto se tiene que producir una articulación en ese sentido de todos los programas que están dando vuelta. Uno puede discutir, y ahí la discusión con los profesores tendrá que ir desarrollándose al interior de la sala respecto de que si ha sido pertinente, ha sido realmente efectiva y si el gasto público ha tenido una buena orientación. Unos grandes días tiene que ver precisamente con la focalización. Y ahí hay temas que conversar. Bueno, ¿cuáles han sido tengo que acá y cambio ya. ¿Cuáles han sido los efectos reales del nuevo sistema educativo chileno respecto a estos temas? Vayamos viendo un poco. Respecto a la cobertura educacional, que sí se ha sido muy eficiente, algunos datos que no son si ustedes piensan un poco los datos que aparecen ahí, si nosotros comparamos los estudiantes de segundo medio, que el año 2001 dieron el CINSE, un indicador importante, versus los que lo dieron recién el año pasado, el salto es impresionante. Eso significa que tenemos más personas en el sistema educacional que hasta antes del año 2000 no estaban. Si ustedes piensan, desde la perspectiva, para mí como profesor de historia, aquí hay un tema menor. Significa que se está produciendo a partir o sobre texto de la formación en educación una suerte de democratización de la sociedad en la que lleva a que todos los hijos de este país que deben estar en la escuela, al menos están. Otro tema que ya hablaremos es de calidad y apunta a la equidad, pero por lo menos están en términos de cobertura, el sistema ha sido bastante eficiente. Si ustedes miran, los datos son del 2007. ¿Por qué son del 2007? Porque datos actualizados el Ministerio los va procesando y todavía las bases de datos del Mineduc todavía no están actualizadas. Pero si ustedes se dan cuenta, la tasa neta de matrícula, que es el número total de matriculados, está hablando de que hay un salto entre un año y otro, de los años que aparecen como referencia ahí, desde el 57.9 alza de la matrícula. Eso sigue aumentando. Hoy día se calcula que ya está sobre el 80% de matrícula neta. Y eso también nuevamente plantea temas que no son menores. Si ustedes analizan desde la perspectiva de las didácticas, que es un tema fundamental para usted, y desde la perspectiva de lo que significa los diseños de aula y lo que significa el desafío que ustedes van a tener como profesores el día de mañana, significa tener que trabajar con profesiones que no necesariamente respondían a los estándares o a los cánones tradicionales. Yo siempre comento esto cuando a uno le toca ir a los liceos, particularmente, y a unos liceos comerciales, o liceos industriales, o liceos técnicos. Muchos de ustedes vienen de esa realidad. Algunos profesores comentan que antiguamente los estudiantes daban sus pruebas con terno y corbata, como un elemento característico de que eran especiales. Claro, porque probablemente hasta antes de eso, que estaban en los liceos, era elite. Hoy día están todos. Y no necesariamente todos pueden comprar cuello y corbata, sino que están nomás. Y hay esto desde esa perspectiva, que la didáctica y las metodologías utilizadas en aula tienen que apoyarse a trabajar con estudiantes
que no necesariamente responden a patrones más altos. Así que patrones que muchas veces están asociados a condiciones de educabilidad que son más vulnerables y que son más frágiles. Y que evidentemente, utilizando un poco el concepto de Luis Navarro en este sentido, las condiciones de educabilidad son distintas. Son distintas. Bajo capital cultural, proveniente de los entornos familiares que habitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, un dato que no es menor, solo hace 7 años, el 50% que venían de colegios rurales llegan al liceo. Hoy, 84% de los estudiantes que vienen de áreas rurales están llegando a la educación secundaria. Esto, y me imagino que el profesor Rodrigo Ojeda va a comenzar en algún momento, está condicionado también lo que está pasando a nivel de educación superior. Yo no me voy a meter poco con el tema, pero evidentemente hay algunos datos que son interesantes, como el que aparece ahí, que hoy día ya tenemos un 42% de jóvenes que están entrando a la universidad. Y obviamente, y aquí podríamos hacer un ejercicio rápido, levanten la mano a todos los que estamos como américos aquí, pero levanten todos aquellos que son generación, por ejemplo. Imagínense, una generación de familia no es, en segunda, segregados por la presidencia de la República en el pasado, 610, 300.000 jóvenes de los que están hoy día en la universidad son primera generación. Entonces, como en la área se plantea un tema respecto a las didácticas específicas para trabajar, imagínense lo que significa universidad, como el etcétera, todo lo que está trabajando. Y ojo, hoy día más de 96 estudiantes de los que están en la universidad estudian pedagogía. Pensando que en el año 97 no superaba los 20 y ha ido de manera eficiente, que analizar en detalle. Hoy día, si ustedes hacen el análisis, ustedes probablemente, la mayoría tiene más o menos 13 años de escolaridad, lo que es bastante alto. Hay estudios que relacionan de años de escolarización la remuneración, por tanto, a mayor nivel de escolaridad, supuestamente mayor remuneración. Se calcula que los niños al final de su etapa escolar 15 años de escolarización. Ustedes tienen 12, 13, se consideran eso, y 14 algunos, y bueno, hay otro viejo que tiene más, pero que está en segunda instancia, pero la Araucanía, que por acá, yo no alcanzo a ver allá, así que, pero hablando que más o menos total son 9 años de escolarización. Ustedes ya están sobre el promedio. Según datos actualizados, de 3, hoy ya estamos en 9 años de escolarización. De la región, hoy día, y ustedes ya están sobre ese promedio, ustedes ya los ponen en posiciones distintas. Yo plantea bien el nivel de estudio de la población, datos que son interesantes para el 2007 y que van hablando de un poco de cómo se ha ido cambiando la estructura de la escolaridad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cobertura es un tema que abiertamente ha ido resolviéndose de esta perspectiva. Sin embargo, la masificación de la educación va afectando una serie de factores que es importante tener en consideración. ¿Ya? Uno, y
es un tema que no es menor, lo hacen ustedes. Y no es posible. Piensen ustedes, a partir del año 90 hasta ahora, ingresan al sistema escolar un número importante de estudiantes, pero no necesariamente se produce una transformación en los profesores que estaban en el sistema, hacerse cargo de estudiantes más vulnerables, con menos capital cultural y una serie de características, sin necesariamente tener la formación para aquello. Por lo tanto, eso también plantea un tremendo desafío para ustedes desde la perspectiva de lo que significa ser profesor hoy día, donde el escenario educativo demanda un proceso de comprensión muchísimo más amplio. Y es un poco la dinámica de lo que pasamos en clase. Segundo elemento que es importante, que producto del aumento de la educación subvencionada, la educación subvencionada ha tenido un crecimiento explosivo tremendo en los últimos años, tremendo. Fíjense que hoy día la educación privada no supera el 8%, y la educación municipal está alrededor del 52% del total de la matrícula, y el resto es educación subvencionada, siendo que hace unos pocos años atrás la educación subvencionada no superaba el 20%, 26%. Ha ido teniendo en los últimos años y que sigue creciendo. Entonces, ahí hay un tema que es complejo de esa perspectiva, porque se empieza a producir un fenómeno de traslado de buenos profesores más bien hacia sectores subvencionados y privados. La guía pública también apunte a mejorar la remuneración municipal de manera tal de convertir en espacios más atractivos esto, y que obviamente los mejores profesores se vayan quedando en este sentido. Evidentemente, la dinámica de las nuevas tecnologías también ha ido creando una presión muy fuerte. Lo sabemos nosotros, que ustedes manejan muchas los sistemas informáticos, que muchas veces los que nos manejamos nosotros, y eso en la escuela es mucho más rápido probablemente. Es impresionante cómo en sectores bastante vulnerables uno se encuentra con tecnología de punta. Ahora, cómo está siendo utilizada o cómo está siendo subutilizada depende también de las competencias de los profesores. De ahí que las competencias TIC para ustedes sea hoy día no un peso, sino que sea una urgencia. Y en ese sentido, que no se vayan convirtiendo en analfabetos del siglo XXI. Y un dato que no es menor, un poco de las expectativas que se van asociando al esperar o qué se va a suceder con los estudiantes en el momento que egresen. Después, si yo alcanzo, voy a volver sobre este tema, porque hay un dato que no es menor, un poco qué es lo que esperan y qué es lo que sueñan los estudiantes. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, la cobertura ha sido un tema que se ha ido resolviendo, porque evidentemente plantea una serie de tensiones al sistema que no sé si están claramente resueltas todavía. ¿Cuál ha sido, por otro lado, desde la perspectiva de la equidad? Ves aquí, junto con el tema de calidad, está hablando aquí del sistema. El sistema no ha logrado resolver el tema de la equidad. Y evidentemente aquí hay un punto de inflexión que es clave en este sentido. Fíjense un dato sí, gracias, que no es menor. En Chile existe un sistema, según datos del Observatorio de Políticas Educacionales de Chile, de la OPECH, que evidentemente aquí hay una tabla que es muy significativa desde esta perspectiva. Cómo se produce, utilizando las palabras de Jesús Redondo, un cierto apartheid, haciendo reminiscencia del sistema de segregación que existía en Sudáfrica en la década de los 80, mucho anterior, pero para nosotros nos aparece muy más reciente la década de los 80. ¿Cómo se va produciendo un cierto apartheid educativo y que no es menor? Si se considera los años de escolarización de la madre como un punto de eje, si ustedes miran la tabla, es asociado a los niveles de clasificación socioeconómica, bajo, medio, medio alto y alto. Y a los años de escolarización de la madre como un dato interesante, dado que la madre es fundamentalmente la que mayor cultura, conocimiento, por un tema de socialización y por un tema de representación anterior de la familia.
ustedes se dan cuenta, está establecido entre años de educación de la madre, ingreso mensual asociado al grupo familiar y las matrículas. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, para decirlo, aun cuando puede sonar bastante duro, los pobres van a escuelas de pobres y muchas veces son educados por pobres. Entonces, ¿ah? Sí, préstame el... vamos a ver si yo alcanzo a ver. De educación a la madre, todo lo que tiene que ver con ingresos y un poco cómo se va a estructurar la matriculación. En la matrícula municipal, el sector bajo ocupa 79.4%, 0% en el sector privado, de ese sector, 0%. Y solo 20,6% en sectores municipales. Entonces, lo que yo quiero representar con esto, que evidentemente, según un informe Gini que se va a publicar por la OCDE, a la que nosotros somos miembros, de los 34 países, nosotros en términos de equidad aparecemos en el lugar 34. ¿Qué significa, para llevarlo bien en concreto, como lo hicieron en términos de noticias? La posibilidad de que un niño que proviene de una escuela municipal tenga la posibilidad de jugar o de compartir un espacio común con un niño que tiene un colegio pagado, podría ser, se encuentran por casualidad en plaza. Siendo que la plaza es un espacio que se vive habitualmente por algún sector de este país. ¿Qué quiero decirles con esto? Aquí no se trata de entrar un decir y de una situación. Un dato que no es menor, según la encuesta CIDE, publicada por el Centro de Investigación y Educación Nacional de la Octava, da cuenta de que un porcentaje importante de las familias y de los niños, porque se entrevista a profesores, a niños, a alumnos, estudiantes y a padres, considera que es muy bueno que las aulas sean aulas en las que vaya, por decirlo de alguna forma, de todo. Y que no sean nada segregadas, en todo modo, sino que lo ven como muy buenos ojos. Sobre el 40% de los padres estaría dispuesto a que sus hijos compartieran con niños de distintos niveles socioeconómicos. Entonces, a diferencia de lo que pasa en muchas sociedades desarrolladas como las europeas, donde el espacio de articulación social, por decirlo de alguna forma, es la sala de clase, el caso nuestro, desde la perspectiva de la edad, más bien nuestras aulas inequitativas. Y los ejemplos están ahí en los datos que estamos mostrando. Yo no lo voy a... No, la presentación va a estar disponible para todos los cursos. ¿Ah? Está grabando también la presentación en este momento y va a estar colgada también en plataformas de cada uno de ustedes. Incluso la podrían seguir en línea si quieren. Pero bueno. Ahora, sí, estamos en el tiempo, me dicen, no me voy a extender mucho más. Fíjense algunos datos sobre educación de los padres, que evidentemente da cuenta un poco cuáles son los niveles de escolaridad de la familia. Y esto es importante en la medida que plantea cuál es el capital cultural de base. Para traducirlo bien en concreto, es decir, cuáles son los niveles de escolaridad que tienen los padres, de manera tal que realmente pudiesen ayudar a sus hijos. Y fíjense bien algunos datos de la encuesta CIDE también, del 2010, recién publicada, que dan cuenta cómo considera o cuál es el planteamiento que tienen las familias, los profesores, directores y estudiantes respecto de la equidad al interior de la educación chilena. Es complicado, ¿no? Es un tema que nos deja una idea pendiente muy fuerte, muy significativa. Fíjense bien, a propósito que les comentaba, mi pregunta, ¿sería mejor para el país que todos los colegios tuvieran alumnos de distintos niveles socioeconómicos? Miren los datos, que interesante, porque muchas veces pensamos que la gente estaría dispuesta. En el nivel municipal, el 67,6% de las personas encuestadas están de acuerdo. En el nivel subvencionado, el 66% está de acuerdo. Y en el nivel particular privado, más del 50% está de acuerdo. Más que tener aulas segregadas como las que tenemos hoy día, un poco contradiciendo o contraviniendo lo que el informe Gini nos plantea, que Chile es una sociedad inequitativa,
hoy día, desde lo que significa la encuesta que está asociada a los valores de la educación, nos están diciendo algo distinto. No es menor el dato, y no es poco significativo. ¿Qué pasa con respecto a la calidad? Y aquí algunos datos interesantes de la misma encuesta. Los datos consideran que, fíjense que la gente en general no considera que está mal la calidad de la educación. A diferencia de los datos generales. Y hay información ahí que nos permite. Siguiendo un tema tremendamente pendiente, siendo un tema complejo de la perspectiva. Analiza los datos que surgen de las pruebas estandarizadas. Nosotros parecemos que no es un dato que uno tiene que tener como referencia, no como dogma. Aparecemos respecto de algunos indicadores internacionales, particularmente en el ámbito de la prueba PISA, en el lugar número 44. Hemos notado que estábamos al final de la fila hace un par de años atrás. Fíjense un poco qué pasa con... hay ahí estadísticas que les pueden servir. Es interesante dato, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros seguimos teniendo una gran mayoría de la población en los niveles 1, bajo 1, que son los niveles más bajos en comprensión lectora. Este año, en los resultados 2010, nos dan cuenta que el índice de lectura de lengua castellana y comunicación, me va a corregir el profesor Nazi, yo todavía de la generación que tenía clases de castellano. Entonces, los datos dan cuenta que a pesar de que se produjo en 2010 el número de población bajo los estándares internacionales. Lo mismo pasa en datos que van hablando sobre lo mismo. No estamos ya con el tiempo. Fíjense bien un poco los puntos de lectura según dependencia. ¿Ya? La municipal con 121 puntos, considerando que versus la particular paga que tiene sobre los 540 puntos, que es un punto de... Esto nuevamente habla de calidad, pero también de equidad. Y que evidentemente da cuenta un poco de lo que está pasando en el país en ese sentido. Y aquí hay resultados matemáticos donde los resultados son bastante peores. Todavía no logramos revertir el punto de inflexión que hay respecto de matemática. Seguimos resultados muy bajos y en la región particularmente siguen siendo extremadamente bajos. Desafíos, que es un poco lo que... bueno, los desafíos realmente son muchos. Primero, lograr una educación de calidad para todos, que no es un tema menor. Y que evidentemente un nuevo sentido al concepto de equidad. Es difícilmente, si bien es cierto, como señala Camilioni y otros autores, que como que a la escuela se le ha ido traspasando la deuda que la sociedad en su conjunto no ha sido capaz de resolver y que tiene que ver con la calidad. Piensen ustedes que, en definitiva, hoy día equidad y calidad pareciera ser que son dos elementos que van de la mano. Pero al mismo tiempo, hay que señalar que no va a haber equidad en la medida que la sociedad en su conjunto es tremendamente complejo y tienen que ver con las desigualdades que se producen a nivel cotidiano. Más que hablar de liceos o más que liceos prioritarios o liceos para todos, lo que no debiera plantearse es cómo empezamos a generar zonas que sean prioritarias. En este caso nos podrían dar cátedra, zonas prioritarias, no solo entra el Ministerio de Educación, sino que también entra el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, porque si ustedes empiezan a mirar la dinámica del conjunto, nosotros vamos revisando que los niños que sufren situaciones de inequidad y que se enfrentan a mala calidad, también viven en entornos de mala calidad, viven en entornos inequitativos, tienen padres que quieren trabajos que no son injustos y que son inequitativos, y por lo tanto es más bien un tema que es más profundo y que no solo educación. Al final, con
esto voy terminando. Miren un poco cuando nosotros empezamos, muchas veces nos fijamos en qué tenemos de educación. Y con esto quiero darle paso a Rodrigo. Fíjense, frente a la pregunta, ¿qué era de la educación que recibes en este establecimiento? Miren lo que contestan los estudiantes, y no es menor porque yo creo que nos tiene que interpelar como profesores. Sobre el 40% básico dice de aprender. Y fíjense que si uno tiene que lo responsable, 2,2% de los niños, tenemos sobre 60% de 68% de estudiantes que quieren estudiar. Lo que pasa en el cuarto mes, es interesante un poco lo que los estudiantes nos están diciendo. Pareciera ser clase, pareciera ser un montón de lo que nos están hoy. Lo que y si ustedes miran este dato, miren qué piensan los padres. Parece ser que es bastante coherente. Los padres dicen que desarrollo inteligencia y capacidad responsable. Fíjense que las personas que dan de la pejos. Estoy dando datos que toman en encuesta que se hace a nivel nacional. Cada 2 años por el desarrollo de la educación del CIDE, factor de educación, entre otros, padres, apoderados, profesores. Que planteado, tenemos deudas de equidad y calidad y tenemos que empezar eso para realizar una comprensión del